Yo quisiera empezar diciéndote pues que esta clase es para ti, que te tomes el tiempo, trates de tener cero distracciones, porque esta clase es para ti, vamos a aprender cosas muy interesantes y pues básicamente es algo que tú te tienes que dar para ti si es que realmente quieres aprender y quieres llevar tu contabilidad de tu consultorio al siguiente nivel. También te recomiendo tener el micrófono apagado para que no vaya a haber interrupciones por respeto a todos. También te recomiendo tener una libreta ahí donde anotar, porque lo que vas a aprender aquí, va a ser muy, muy, muy interesante. Y también, si tienes alguna duda en algún proceso, en algún paso, bueno, pues ve apuntando también tus dudas para que al final de la clase me hagas tus preguntas. Al final de la clase, como estoy diciendo, va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde puedes tú encender tu micrófono y platicar conmigo, pero mientras tanto, la comunicación, por favor, que sea aquí por el chat. Les pido que participen mucho, mucho aquí donde yo les estoy escribiendo hola. Les pido que participen todo el tiempo. Esta clase se está grabando porque después se las voy a pasar para que puedan ver la repetición. Y también se está transmitiendo en vivo por YouTube para que también en YouTube puedan estar participando en el chat. Bueno, pues vamos a iniciar con esta clase gratuita que preparé para ustedes que se llama 5 claves esenciales para mantener en orden la contabilidad de tu consultorio y lograr evitar multas del SAT o del IMSS. En tan solo 3 días vas a notar que duermes más tranquilo y lo mejor es que no necesitas invertir mucho tiempo, ¿vale? Casi todos los que están aquí conectados son bien médicos, administran algún hospital, dentistas, básicamente del sector salud. Y me gustaría que en el chat me escriban, acuérdense que esta clase es dinámica, en el chat me gustaría que escriban a quién le gustaría irse a dormir tranquilo porque su contabilidad, porque sus facturas, todo está en orden. A mí me gustaría que escriban aquí en el chat. Yo, si es que pues les gustaría irse a dormir más tranquilos debido a que su contabilidad y todas sus facturas de su consultorio están en orden. María de la Luz Rosales, Iván Carrasco, Heredia, dicen que yo. ¿Alguien más? Aquí hay más personas conectadas y me gustaría que estén participando también en YouTube. Los que estén en vivo en YouTube, por favor también participen. Les recuerdo que esta clase es dinámica. Yo necesito que ustedes participen para que realmente puedan aprender y para que yo pueda estar seguro de que ustedes están escuchándome, están poniendo atención, ¿vale? Pues mira, les voy a enseñar unos testimonios, pero básicamente a estas personas yo les ayudo con la contabilidad y lo que quiero comprobar aquí es que el método funciona y lo mismo que yo aplico con ellos es lo mismo que yo te voy a enseñar en esta clase y es un método que realmente funciona. Tenemos el caso de Sonia Romo. Como te digo, no vas a escuchar el audio, pero puedes leer los subtítulos. Está hablando que es ginecóloga, que me conoce alrededor de más de 3 años y que, pues está muy contenta con su contabilidad. Buenas tardes, soy la doctora Sonia Romo Martínez, soy ginecóloga. Conozco al contador Camacho Limón desde hace algunos años, he venido trabajando con él. Estoy muy a gusto con sus servicios, es muy profesional, responde con rapidez a mis dudas e incluso me ha orientado en algunas cuestiones. Yo en realidad me olvido de toda esta cuestión de la contabilidad. Estoy muy a gusto. Muchas gracias. Tenemos también el caso de Lisa Martínez. Es una doctora que se dedica básicamente a ser cirujano dentista. Lleva más de 4 años trabajando con nosotros. Después explica que está muy contenta con los servicios. Hola, soy la doctora Lisa Martínez. Soy cirujano dentista y llevo ya un poco más de 4 años trabajando con el contador Fernando Camacho y con todo su equipo. La verdad estoy encantada, no me preocupo por nada de mi contabilidad. Son súper atentos, te contestan casi inmediatamente
te resuelven todas las dudas que tengan. Había tenido yo problemas con el contador previo antes de llegar con ellos. La verdad es que sentí un cambio radical. O sea, el contador es excelente en todas sus atenciones, es súper profesional. Nunca he tenido ningún problema con mis declaraciones. Me desentiendo completamente todo el año de ellas y están al pendiente de todo lo que podamos necesitar. Entonces lo recomiendo ampliamente. Básicamente yo todo esto te lo enseño porque lo mismo que yo aplico con ellas para que puedan estar muy contentas y satisfechas con sus servicios contables, con su contabilidad, para que se puedan ir a dormir tranquilas, es lo mismo que yo te voy a enseñar en esta clase, para que lo puedas hacer ya sea por tu cuenta o después quieras a lo mejor buscar alguna otra opción, ¿vale? Gracias a todo lo que nosotros hacemos con Elisa y con Sonia, pues logramos tener la opinión de cumplimiento positiva con el SAT, ¿no? El método funciona, por favor, quédate toda la clase para que puedas aprender el método. Lo mismo que yo he aplicado con ella y muchos otros cientos de doctores, es lo mismo que te voy a enseñar a ti. Y ya tienes en el WhatsApp el video de Sonia Romo para que lo puedas escuchar posteriormente cuando tú quieras. Y en este momento se está cargando el de Elisa para que lo puedas escuchar con audio, porque como te digo aquí, no vas a poder escuchar el audio de lo que dicen en el video. Tanto las personas que están aquí conectadas en Google Meet como las personas que están en YouTube, me gustaría que pues vayan participando, vayan poniendo ahí qué les parece la información, ¿vale? Me gustaría primero que nada aclarar que esta clase no es para ti si tú no te tomas en serio tu contabilidad. Si tú no quieres pagar nada de impuestos, solo quieres mandar las declaraciones en ceros, quieres todo por debajo del agua, bueno, pues esta clase no es para ti. También esta clase no es para contadores, es para personas que son médicos, dentistas, administran algún hospital, son dueños de algún consultorio. Por eso mismo esta clase va a estar diseñada o está diseñada para que sea muy fácil de entender, cero tecnicismos, para que pues realmente puedas llevar tu contabilidad al siguiente nivel. En cambio, esta clase sí es para ti si tú, pues obviamente eres médico, dentista, administrador de un hospital o de una torre médica, tienes algún consultorio de médicos especialistas, tienes algún centro de rehabilitación o en general te dedicas al sector de la salud. Y también esta clase es para las personas que realmente sí se quieren tomar en serio su contabilidad, que buscan opciones. Obviamente todos queremos pagar menos impuestos, ¿verdad? Pero que sea dentro de la ley. ¿Quieres tener buen control de tu empresa, de tu consultorio? Bueno, ¿quieres tener seguridad en el patrimonio? Esta clase es para ti. A mí me gustaría que en el chat, tanto de YouTube como aquí en Google, me vayan escribiendo si es que piensas que esta contabilidad, perdón, si es que piensas que esta clase es para ti. ¿Tú crees que esta clase es para ti? Acuérdate que esta clase es dinámica. Me gustaría que vayan ahí poniendo en el chat. Iván dice, sí, claro. ¿Alguien más? María de la Luz. Sí. ¿Alguien más que piense que esta clase es para ti? No se pelean, ¿eh? No solo tienen que escribir sí o no. YouTube también dicen que yo. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que vamos a aprender en esta clase. Vamos a aprender, obviamente, claves esenciales para estar al día con el SAT. Vamos a ver el método correcto para tener la opinión de cumplimiento positiva. Y al final de la clase voy a dar una muestra de cómo hacer una factura cuando los pacientes la solicitan. Porque no sé si te ha pasado que a lo mejor estás dando tu consulta y todo y dices, bueno, aquí tengo ya varios pacientes nuevos, pero te dicen, oye, ¿das factura? Y, híjoles, no doy factura. O luego a lo mejor no sabes qué gastos son deducibles. Bueno, eso lo vamos a explicar también en esta clase. Así es de que si alguno de estos temas te interesa, quédate hasta el final porque se va a poner muy interesante. Mi nombre es Fernando Camacho Limón. Tengo más de 13 años de experiencia en contabilidad para médicos. Y bueno, yo sé que aquí nadie vino a escucharme hablar de mí, pero me presento así súper rápido. Todos han de pensar que por ser contador somos cuadrados, ¿no? Pero nada de eso. A mí me gusta pues mucho la aventura, me gusta viajar, me gusta experimentar, me gusta aprender, pero ¿qué crees? También me gusta enseñar. Así como esta clase gratuita que estás tomando tú,
A mí me gusta dar muchas clases gratis y no sé, a lo mejor cómo te enteraste de esta clase gratuita. A lo mejor puede haber sido en Facebook, en YouTube. Bueno, yo tengo en mi canal de YouTube de videos, cursos gratuitos donde tú puedes profundizar un poco más sobre todo esto que vamos a hablar, porque obviamente esto solo es una pequeña parte de lo mucho que existe en materia de contabilidad para médicos, pero después de que hayas tomado esta clase, a lo mejor quieres profundizar algo y en mi canal hay muchos cursos gratis. ¿Y qué recibo yo a cambio? Bueno, pues es que a mí me encanta, es mi satisfacción, pues recibir miles y miles de comentarios. Yo recibo, si no es que miles, pues no sé, cientos de miles de comentarios que me dicen, oye, gracias, me salvaste la vida, tu explicación muy buena, agradezco, me sirvió. Y bueno, eso es lo que a mí me encanta. Y hoy en día puedo disfrutar de que la gente me comente este tipo de cosas. Pero no siempre fue así. En algún momento de mi vida yo trabajaba como ayudante del ayudante en un despacho contable. Yo ni siquiera sabía qué era la contabilidad, yo no era contador, eso fue hace bastantes años, pero yo dije, yo quiero llegar a ser contador, ¿no? Así es de que me metí a estudiar la carrera de contaduría en la UNAM, me titulé con mención honorífica, con 9 y con 10, ¿no? Ahí puedes ver una copia de mi título, que pues me titulé en la UNAM con mención honorífica. Pero ¿qué crees? Que a pesar de que estudié, que saqué 9 y 10, nadie me quería contratar porque pues yo no tenía experiencia. Y bueno, pues así es de que yo empecé a desarrollar ideas. Afortunadamente siempre he sido un poco creativo, me empecé a llenar de ideas para poder tener mis primeros clientes, ¿no? Pero mis primeros clientes fueron que la tiendita de la esquina, la papelería, un negocio chico, yo sacaba copias, hacía trámites, llevaba pequeños contribuyentes, hacía facturas, pero más que contador, yo me sentía como un secretario. Y yo volteaba a ver a otros contadores, a otros despachos y decía, oye, este despacho tiene empresas, por ejemplo, del sector salud, tiene hospitales, clínicas, consultorios médicos, personas morales, personas físicas con actividades empresariales, atiende cosas que del SAT, del Infonavit, tiene empleados, nómina. Y yo pues me sentía un poco desanimado, ¿no? Porque mis clientes o las personas a las que yo ayudaba eran pues a lo mejor tienditas de la esquina. Y yo quería a lo mejor dar un siguiente paso. Yo solo quería una oportunidad. Entonces, un día me llegó un mensaje así, pues, de un número desconocido. Yo estaba a lo mejor comiendo, no me acuerdo ni qué estaba haciendo, pero me empezaron a mandar mensajes que un amigo le pasó mi contacto y bueno, ya resultó que era dueño de un consultorio que tenía ahí unos problemas con el IMSS, con el SAT, y bueno, quedamos en un acuerdo de que yo iba a empezar a ser su contador. Pero bueno, con todo esto que te explico, ¿tú crees que realmente pude llevar la contabilidad de este hospital? Ahí me gustaría que comentes en el chat, sí o no, si tú crees que con lo que te estoy contando pude hacer bien la contabilidad de este hospital. Mira, en YouTube también ya están participando. Heredia dice, yo siento que le faltó más experiencia. Iván dice, creo que no. ¿Alguien más que le gustaría opinar? Acuérdate que esta clase es dinámica. Mientras más participes, es más probable que aprendas más cosas. Dice María, creo que sí aplicaría sus conocimientos. Bueno, pues te comento que sí, yo estudié la carrera de contaduría, salí, me titulé con mención honorífica, pero ¿qué crees? A pesar de todo eso, la verdad es que sí tienen razón algunos de ustedes. No pude llevar la contabilidad bien la primera vez. Empecé a tener atrasos con mi declaración de enero, de febrero, y bueno, como una fuga de agua, yo ya no sabía ni por dónde parchar y de repente, ¡puf!, todo explotó y teníamos una opinión negativa. Efectivamente, todo se salió de control. No entregamos las facturas, no entregamos las declaraciones y bueno, empezamos a tener problemas con el SAT. Pero, ¿qué crees? Yo empecé a pensar así como de, oye, pues ya me van a correr, ya no van a querer que yo sea su contador, ¿no? Pero pues aquí el administrador del hospital me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú me metiste en este problema, me tienes que sacar de este problema. Y yo, más allá de enojarme, de desanimarme,
pues empecé a pensar, ¿cómo yo puedo llegar a ser un mejor contador? Y mira, aquí en YouTube están participando. No es lo mismo sacar 10 años de escuela. Pues claro, no es lo mismo solamente estudiar 10 años de escuela que realmente tener experiencia en la práctica. Tienes razón, Elizabeth. Entonces yo me empecé a preocupar, ¿no? Y dije, ¿yo cómo puedo llegar a ser un mejor contador? ¿Cómo puedo llegar realmente a tener esa experiencia que me falta? Y bueno, pues llegué a la conclusión de que no hay magia. Me puse a estudiar, tomé muchos cursos, leí muchos libros, invertí mucho tiempo, invertí mucho dinero, pero no fue suficiente. Me volví a meter a más estudios, tomé más cursos, leí más libros, invertí tiempo, invertí dinero. Empecé a tener por ahí otros clientes, aproveché mis oportunidades, aprendí de mis errores, hasta que por fin me convertí como después de tanta práctica, me convertí en un experto de la contabilidad para todo lo que es el sector salud. ¿Vale? Y todo lo que aprendí te lo voy a enseñar en esta clase de una forma fácil y resumida. Acuérdate que te dije que eran pues 0 tecnicismos. Voy a tratar de que así sea porque hay veces que pues no se puede, pero todo lo que aprendí te lo voy a enseñar aquí de una manera fácil y resumida. Así es de que si alguno de los temas que yo puse al principio de esta clase te interesa, bueno, pues quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Ahí también si quieres escribir en el chat cuál de los temas crees que más te va a interesar o de los que yo expliqué hace rato, pues ahí velo poniendo. Pues la primera clave pues, precisamente es la contabilidad. ¿Qué es eso de contabilidad? Vale, pues en el sector salud existen estudios clínicos, radiografías, miden la temperatura del paciente, la salud del paciente. No es como que llegue un paciente y te diga, doctor, me duele la panza, y te digan, a ver, siéntate aquí, te vamos a abrir, a ver qué tienes. En la mayoría de los casos yo sé que no funciona así porque yo mismo me he sentido mal y he ido al doctor y no es como que me abran la panza para ver qué tengo, ¿verdad? Me tienen que hacer estudios clínicos, me tienen que hacer radiografías o no sé, me miden mi temperatura para poder diagnosticar qué es lo que yo tengo y me puedan dar un tratamiento adecuado. Pues eso mismo es la contabilidad. Haz de cuenta que tu empresa es un paciente y le tienes que sacar radiografías para que tú puedas ver la salud de la empresa, saber cuántos ingresos tiene, cuántos gastos, y realmente puedas saber si la empresa tiene salud o está enferma. Puedes calcular los impuestos, puedes prevenir enfermedades. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una enfermedad de un consultorio médico? Y te voy a poner un ejemplo en cuanto a contabilidad. Una enfermedad podría ser una multa del SAT, ¿no? O la opinión de cumplimiento negativa. ¿Qué otra enfermedad crees que pueda haber en un hospital o en un consultorio médico? Ahí me gustaría que escriban en el chat. Ahí José Luis Centeno, buenos días. En YouTube. Vale, también en YouTube me gustaría que vayan participando todo el tiempo. ¿Qué enfermedad crees que puede haber en un hospital o en una empresa del sector salud respecto a su contabilidad? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, ya dije que la opinión de cumplimiento es negativa, no dar facturas. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿En YouTube? ¿Alguien? Mira, Heredia dice, podría ser no facturar ingresos o salidas de dinero. Eso es correcto. María de la Luz dice, falta de control de gastos. Iván, falta de control interno en el hospital. Vale, en YouTube, alguien que quiera participar algo. Pues sí, tienen razón. Esas pueden ser algunas enfermedades de la empresa. Por eso es importante que nosotros empecemos a llevar nuestra contabilidad. ¿Y qué tipos de contabilidad existen? Hay principalmente dos. Una, digamos, compleja y una sencilla. Vamos a empezar con la sencilla, que se llama contabilidad simplificada. Es esa contabilidad que tú llevas en Excel, en papel, en lápiz, en una libreta, algo casero, fácil de entender, donde vas anotando los ingresos de tus
de tus consultas o de los recibos de las atenciones que tú vas brindando. A lo mejor vas llevando una bitácora, y un ejemplo podría ser de contabilidad electrónica, es esta. A lo mejor ves la imagen y dices, oye, yo no le entiendo nada. Pues sí, porque es un lenguaje contable que tiene cierta complejidad, donde a lo mejor tienes que llevar estados financieros, balanza de comprobación, catálogos de cuenta, que esos términos a lo mejor de primera instancia no nos suenan mucho. Pero básicamente son esos dos tipos de contabilidad. Una contabilidad fácil que está, digamos, en Excel o en una libreta, y una contabilidad un poco más compleja que se puede llevar en un sistema contable. Aquí te voy a poner un ejemplo de cómo es una contabilidad simplificada. A lo mejor pones aquí ingresos por consultas, que Juan 1,200, que Elizabeth 2,000 pesos, que a Fernando le hiciste una cirugía y fueron 15,000, ¿no? Y ya sacas un total. Luego, por ejemplo, los gastos del mes, que si la renta, la luz, los insumos, y bueno, ya tienes por ahí una utilidad y calculas tus impuestos, ¿no? Esto es un ejemplo de una contabilidad simplificada. Realmente solo es llevar un buen control con un Excel o incluso en una libreta. No es necesario ni siquiera que uses Excel. Y este es un ejemplo de una contabilidad electrónica. A lo mejor tú ves esta imagen y puedes decir, oye, son un montón de numeritos y de signos, de códigos que yo no entiendo. Pero la verdad es que si tú pues estudias un poco, practicas, vas a poder tener buena vista, vas a poder llegar a tener un buen ojo para que puedas ver que realmente toda esa información sí tiene sentido. Y a lo mejor puede ser lo mismo que escribiste en esta parte, pero a lo mejor está estructurada la información de una manera diferente. Y bueno, ya que mandaste tu contabilidad electrónica al SAT, porque pues hay que enviar la declaración electrónica al SAT en algunos casos, si tú ya enviaste tu declaración, a lo mejor ya estás familiarizado con este acuse. Es un ejemplo de cómo el SAT te manda un acuse de que ya enviaste tu contabilidad electrónica. Y a mí me gustaría que con todo esto que hablemos, si me puedes comentar en el chat. ¿Tú cómo llevas tu contabilidad? ¿La llevas simplificada? ¿La llevas electrónica? ¿O simplemente no sabes, no llevas? Ahí escríbeme 1, 2, 3. ¿Cómo llevas tú tu contabilidad? También en YouTube. Por ejemplo, María dice que simplificada. Iván, simplificada. Daniel, simplificada. A mí me gustaría, hay más personas conectadas, tanto en YouTube como aquí en Google Meet. ¿Cómo llevas tú tu contabilidad? Emanuel, simplificada. Sigue participando. Acuérdate que si tú participas, yo puedo ver dónde dar más ejemplos, cómo explicarlo un poco mejor. Vale, José Luis Centeno en YouTube dice que simplificada. Perfecto. Tienen que participar para que podamos realmente aprender y llevar esta clase a un siguiente nivel. Bueno, ya explicamos un poco de la contabilidad simplificada, de la contabilidad electrónica. ¿Y cuáles son las declaraciones que hay que enviar al SAT? Bueno, pues muchas veces tenemos que enviar la declaración, principalmente lo que es sector salud, el ISR, el impuesto sobre la renta. Pero en cuanto al IVA, bueno, a lo mejor a algunos médicos no les aplica, pero a algunos sí. El IVA es a veces y depende de tu giro. Hay que enviar declaración de retenciones por salarios, si es que tienes empleados, si es que pagas honorarios de algún abogado o honorarios de algún tipo, bueno, hay que hacer la declaración de retenciones de honorarios, la declaración de retenciones de arrendamiento, si es que tienes algún local que estés rentando, y en algunos casos se manda la DIOT, en algunos casos se manda la declaración anual, y en algunos casos se manda la contabilidad electrónica al SAT. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Está bien solo mandar declaraciones en ceros? O sea, si tú tienes tu consultorio, tu hospital,
y dices, bueno, para estar bien con el SAT y que no tener problemas, solo voy a mandar mis declaraciones en ceros. ¿Tú crees que eso realmente está bien? Pues depende, ¿no? Si es un consultorio que en todo el mes no tuvo ingresos, no tuvo gastos, no pagó nóminas, pues digo, tal vez, sí sea correcto enviar la declaración en ceros. Pero si es un consultorio que tuvo ingresos, que tuvo pagos de nómina, que tuvo erogaciones, que pagó la renta, pues probablemente no sea correcto mandar las declaraciones en ceros. Daniel dice hay que pagar impuestos justos. Claro, siempre tratamos de pagar lo menos posible, pero que sea dentro de la ley para no meternos en problemas con Hacienda. Y Iván dice, depende si tuvo actividad o no en el consultorio. Pues claro. Jesús en YouTube dice, no está bien. Aquí se está uniendo alguien más. Se siguen uniendo, ¿eh? Vale, pues depende. Si tuviste actividades en tu consultorio, no está bien mandar la declaración en ceros. Pero si no la tuviste, si tuviste cero actividad, que a lo mejor es poco probable, pero puede ser el caso, pues está bien, a lo mejor está bien que la mandes en ceros. Y vamos a la pregunta, una de las preguntas más interesantes de toda la clase. ¿Qué gastos son deducibles? ¿Vale? A mí siempre me dicen, oye, Fernando, dame una lista de todos los gastos que yo puedo hacer deducibles. Y yo pues siempre les contesto, mira, es que sabes qué, una lista como tal no existe. La lista puede ser infinita y tan extensa como tu negocio lo requiera, pero más bien sí te voy a decir un criterio o una regla. Si es necesario para el negocio o si es necesario para la actividad que tú estás desarrollando, en este caso como médico o para el hospital, claro que es deducible. Pero si no es necesario, pues para el giro, pues no es deducible. Y vamos a poner unos ejemplos. Vale, vamos a suponer que un médico o un hospital regularmente usa jeringas, usa medicamentos, cubrebocas. Esto es, primero tienes que pensar, ¿esto es indispensable para el giro, para que yo pueda trabajar? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, pues entonces es deducible. Si la respuesta es no, no es necesario, no es deducible. Entonces, por ejemplo, para un médico, unas jeringas, medicamentos, cubrebocas, ¿crees que sea deducible? A mí me gustaría que participe, ¿sí o no? Si lo es, dice por ahí Iván. ¿Alguien más? Se vale comentar y se vale equivocarse, porque aquí vamos a aclarar las dudas. Emanuel dice sí, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los dentistas, usan herramientas, usan equipo especial, usan insumos, papel y guantes. ¿Eso es necesario para que ellos puedan trabajar? ¿Sí o no? Bueno, regularmente todo ese tipo de cosas sí son necesarias para que ellas puedan trabajar, por lo tanto, claro que sí son deducibles. Pero, por ejemplo, alguien que es médico, dueño de una clínica, de un hospital, se va el fin de semana a la carne asada, se toma una cerveza bien rica con sus amigos y compran despensa personal. ¿Eso es necesario para el giro? ¿Sí o no? ¿Es deducible? Me fui de un extremo al otro, ¿verdad? Cuando usas cosas que son necesarias para tu giro, pues son deducibles, pero si usas cosas que no son necesarias para tu giro, son más como diversión, cosas personales, muchas veces ese tipo de cosas no son deducibles. Y a lo mejor tú vas a decir, oye, ¿nunca son deducibles las cervezas? Bueno, si eres un bar, un restaurante, ese es tu giro, ¿no? Eso es necesario. Tal vez sí es deducible, pero para un médico, un hospital, ¿eso es necesario? Bueno, pues tendríamos que analizar si es necesario, pero seguramente no es necesario y no es deducible. Por ejemplo, aquí me están diciendo en YouTube que no es, si no es necesario, no es deducible. Vale, y tienen toda la razón. Pero, bueno, ya hablamos un poco de las deducciones que son
directas, pero también hay unas deducciones que son un tanto indirectas que no necesariamente están relacionadas con el sector salud. Por ejemplo, deducciones directas, la bata, herramientas obviamente médicas, guantes, medicamentos, esos son ejemplos de deducciones directas. Pero también hay deducciones un tanto indirectas. Por ejemplo, en tu consultorio obviamente pintas, remodelas, tienes mantenimiento, usas luz, tienes muebles, a lo mejor eso es uniforme o incluso hasta lentes para poder ver bien y poder obviamente trabajar. Tal vez no son directamente relacionadas como los medicamentos, las jeringas, pero son indirectas. ¿Por qué? Porque si no tienes a lo mejor un consultorio presentable, si no tienes una silla donde sentar a tus pacientes o un uniforme, entonces es muy probable que no puedas dar un servicio de calidad. Entonces, ese tipo de cosas también puedan llegar a ser deducibles. ¿A alguien se le ocurre otra cosa que sea indirecta para el negocio, pero que a lo mejor sí sea deducible, pero es necesaria, pero no es necesariamente directa? ¿Se le ocurre a alguien más? De esa misma imagen, por ejemplo, el cojín del sillón, pues obviamente no es tal cual necesario, pero se necesita la mejor decoración del consultorio. La mano de obra para que alguien llegue a pintar nuestro consultorio. ¿Qué más podría ser? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿En YouTube? Vale. Por ejemplo, ¿cómo te mueves de tu casa al consultorio? Seguramente en auto, ¿no? ¿Eso es indispensable? Pues en algunos casos sí. Es indispensable tener un auto para poder trabajar, porque a lo mejor das consultas a domicilio, porque a lo mejor te mueves de tu casa al consultorio, y bueno, obviamente con el auto va relacionado a lo mejor la gasolina, que si pagas casetas, estacionamientos y mantenimiento del auto. Bueno, pues eso tal vez podría también ser deducible y no es tal cual relacionado. Por ejemplo, aquí José Luis Centeno en YouTube dice, la luz, el teléfono, claro que sí, todo eso es, digamos, un tanto indirecto, pero se necesita. Por ejemplo, la misma renta del consultorio, en el edificio donde estás a lo mejor trabajando, tienes que pagar cuota del mantenimiento. A lo mejor tienes por ahí algún mueble, escritorios, camillas, equipo, luz, gas, pintura, decoración, cuadros, lámparas. Todo eso no es tal cual relacionado, pero es indirectamente relacionado, porque si no lo tienes, es muy probable que tu consultorio no esté presentable, es muy probable que no causes buena impresión y entonces, ¿qué crees? No puedes trabajar realmente. Por eso es que tienes que analizar a profundidad el tipo de deducción que estás pagando para ver si entra o no entra. También otra cosa, papelería, que si mandas a imprimir las recetas, tarjetas, que si laptop, tablet, celular, cuaderno, pluma, calculadora, audífonos, agenda. Todas esas cosas, pues realmente sí son necesarias para que tú puedas trabajar, ¿no? Porque necesitas mandar a imprimir recetas, pero obviamente necesitas también a lo mejor tarjetas de presentación o una tableta, un celular donde puedas llamar y puedas agendar citas. Entonces, en la sala de espera, a lo mejor unos silloncitos cómodos, música. Entonces, creo que hay bastantes cosas que puedan llegar a ser deducibles. La lista, como te dije al principio, es demasiado extensa y podría ser infinita, pero más que nada se relaciona a cómo tú estás trabajando. Por ejemplo, otros servicios indirectos son servicios, que si servicios de un abogado, que si servicios, no sé, de algún contador, marketing, publicidad, abogados, secretaria, empleados, ayudantes, el que hace la limpieza, o incluso entre mismos médicos, ¿no? Que a lo mejor, oye, viene un paciente, yo soy, no sé, cardiólogo, viene un paciente y le digo, oye, ¿sabes qué? Te vamos a tener que hacer unos estudios porque eso a lo mejor entra con otra especialidad. Y tú a lo mejor contratas a alguien de otra especialidad que te ayude a atender a ese paciente, porque se sale a lo mejor un poco de tu giro. O a lo mejor vas a aplicar como cardiólogo una
una cirugía, pero a lo mejor tienes que contratar un anestesiólogo. Podría ser un ejemplo. Entonces, si tú estás incurriendo en ese gasto, es muy probable que todo eso también sea deducible para ti. Y también, bueno, ya llegando casi al final de la explicación de las deducciones, también hay deducciones intangibles que no puedes tocar, pero que ahí están de alguna manera digital. Por ejemplo, el plan del celular, que si pagar el internet, que una página web, publicidad en Facebook, comisiones de una aplicación, a lo mejor te diste de alta en Doctoralia o en algo así, y pues pagas comisiones. Muchas veces todo eso que es intangible perdemos de vista, pero también puede llegar a ser deducible. Y ahora con todo esto que estamos hablando, vamos a hacer un descanso de 1 minuto, 2 minutos. Me gustaría que escribas en el chat. ¿Crees que estás aprendiendo? ¿Crees que voy muy rápido, muy despacio? ¿Te gustaría que ponga más ejemplos? Me gustaría que ahí que escribas en el chat, tanto en YouTube como en Google. ¿Sí o no? Si crees que estás aprendiendo, que esta clase te está ayudando. Vale, ahí dice, está súper bien, todo va bien, está excelente. Me gustaría ver si alguien más está aprendiendo en YouTube. José Luis dice, sí está aprendiendo. A ver, hay más personas conectadas. ¿Están aprendiendo? No están aprendiendo. Es válido, ¿eh? Para que yo pueda a lo mejor ir más despacio, más rápido, poner más ejemplos. ¿Qué régimen fiscal conviene más? Pero sí me gustaría remarcar que esta clase es dinámica. Me gustaría que sigan participando más personas, porque aquí hay más personas realmente conectadas. ¿Qué régimen fiscal nos conviene más? Para poder definir un régimen fiscal, primero tenemos que definir si nosotros somos persona física o moral. ¿Cómo vas a saber si eres persona física? Bueno, a lo mejor trabajas por tu cuenta, usas tu propio nombre, que Fernando Camacho, que Juanito Pérez, bueno, entonces esa es una persona física. Pero si a lo mejor tu hospital se llama Torre Médica del Sur, ¿no? Torre Médica del Este, o hospital de varias especialidades, es muy probable que esa empresa sea una persona moral, pero también depende de cómo está constituida. En cuanto a personas morales, por ejemplo, tenemos el régimen de confianza, que aquí regularmente están los que tienen hasta 35 millones o menos de 35 millones, que los socios solo son personas físicas, y las declaraciones se hacen en base al flujo de efectivo. Es decir, si tú haces una factura y no la cobras, no pagas impuestos, pero cuando la cobras, ya pagas impuestos, porque hay que calcular utilidades mensuales para poder pagar el IVA y el ISR, en el caso de los que pagan el IVA. Y también los gastos. Si tú tienes una factura de una deducción, pero si todavía no la pagas, no es deducible. A diferencia de las personas morales del régimen general, que a lo mejor estas son para empresas un poco más grandes, hospitales ya más grandes, torres médicas. Aquí pueden estar los que tienen más de 35 millones o también los que tienen menos de 35 millones. Pero las declaraciones aquí se pagan regularmente con los ingresos facturados. Es decir, si tú facturas una consulta, pero a lo mejor todavía no la cobras, pero ya la facturaste, porque a lo mejor ya la diste, pero todavía no la cobras, es muy probable que de todos modos ya tienes que pagar el ISR. ¿Por qué? Porque tienes un coeficiente de utilidad y tienes que tener cierta solvencia para poder pagar impuestos a pesar de que no has cobrado tu factura. Y algo pasa similar con las personas físicas. Está el régimen de actividades empresariales y profesionales. Aquí no hay un límite de ingresos, pero las declaraciones son con flujo de efectivo, es decir, los ingresos cobrados, efectivamente cobrados, y los egresos efectivamente pagados para tener una utilidad. Y a diferencia de las personas morales, que la tasa puede ir del 0 al 30, o más bien es una tasa fija del 30%, no del 0 al 30, es del 30%. En el caso de las personas físicas, sí puede ir del 0 al 35. Es variable. Y el IVA, bueno, es el 16%, pero no a todos los médicos les aplica. Hay otro régimen que es el régimen de confianza, el reciclo, que aquí pueden estar los que tienen
bueno, hasta 3.5 millones de ingresos al año. Pero ellos pagan una tasa fija del 1 al 2.5% sin derecho a deducciones y claro, solo sobre los ingresos cobrados. Sé que a lo mejor todo esto de primera instancia te suena un poco complicado, pero no te preocupes. Básicamente solo es las características principales de cada régimen principal que existe con el, pues obviamente con el SAT. Y a lo mejor tú te estás preguntando, oye, ¿cuál es el régimen que más me conviene? De todos los que me dijiste, ¿cuál régimen me conviene más? Pues mira, es que yo te podría decir que no hay un régimen mejor que otro. Todos son buenos, pero depende de las características y de tus objetivos. Primero, por eso expliqué, tienes que definir si tú eres persona física o moral. Si eres persona física, obviamente no puedes estar en el régimen general de las personas morales. Si tú eres una persona moral, no puedes estar en el régimen de las personas físicas con actividades empresariales. Por eso tienes que ver primero qué eres. Tienes que ver qué eres. Persona moral, persona física. Ahora ya decidiste que eres persona física. Ahora, ¿tienes más de 35 millones de ingresos o tienes menos? Bueno, a lo mejor si tienes más, te convendría el régimen empresarial. Y no es que te convenga, es el que te toca. Pero a lo mejor dices, oye, tengo a lo mejor 10,000 pesos mensuales, doy pocas consultas. Bueno, en ese caso, a lo mejor sí te conviene el régimen de confianza. Entonces no hay uno mejor que otro, solo tienes que analizar los regímenes que existen y cuál es el que cumple con tus características. Por eso es que esta clase es para abrir un poco tu mente, para que puedas ver cuáles son los regímenes que existen y puedas decidir uno. Y aquí me preguntan, contador, ¿por qué los de reciclo no pueden tener deducciones? Básicamente, no pueden tener deducciones en cuanto al ISR porque están en una tasa, como aquí lo expliqué, están en una tasa muy baja que es del 1 al 2.5%. En el caso de las actividades empresariales tienen una tasa del 0 al 35%. Por eso es que se necesita calcular una utilidad para poder definir la tasa, si vas a ser del 0 o del 35%. Es una tasa un poco más alta, pero en el caso del reciclo es solo 1%, 2% máximo. Entonces, por eso es que no hay deducciones. El SAT te dice, ok, te doy un beneficio de que pagues 1 o 2%, pero no vas a tener derecho a deducciones. Entonces, por eso te digo que no hay un régimen mejor que otro, solamente tienes que analizarlos todos y ver cuál te conviene más. Y bueno, llegamos a la clave número 4, que es estar al día con el IMSS. A ver, voy a ver si en YouTube hay alguna duda, alguna pregunta. También en YouTube estoy al pendiente, ¿eh? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para ayudarles. Vale, veo que en YouTube también están varias personas escuchando. Me gustaría que participen. Y bueno, está la clave número 4, que es estar al día con todo eso del IMSS. Oye, ¿qué es eso del IMSS? Bueno, aquí aplica, no les aplica a todos, pero les aplica básicamente a los que tienen empleados. Si tú tienes empleado, es muy seguro que estés relacionado un poco con el IMSS, ¿no? A lo mejor tienes una secretaria o eres una clínica, un hospital y pues tienes enfermeros, varios doctores, tienes alguna nómina que pagar. Si es tu caso, a lo mejor te aplica el IMSS. Y bueno, ¿para qué sirve pagar el IMSS? Bueno, pues el IMSS es un dinero que tienes que desembolsar y darle al gobierno. Y pues muchas veces nos duele pagar ese dinero al gobierno. Pero oye, dices, es una inversión, es un gasto, porque pues los servicios médicos no son de lo mejor, ¿no? Bueno, pues lejos de eso, simplemente es una obligación. Si tú tienes empleados, los tienes que tener con seguro y pues tienes que pagar sus cuotas. Imagínate que tú estás en la playa, ¿no? Y de repente te hablan y te dicen, no, pues, ¿qué crees? Que Juanito Pérez estaba en el consultorio y de repente, pues, que se cayó y tuvo un accidente. ¿Y qué crees? Lo peor, no está asegurado. Y tú dices, híjole, los gastos médicos, las incapacidades, bueno, como se llama, las chuto, ¿no? Lo puedo solventar. Pero oye, ¿y qué tal si fallece?
¿Te puedes imaginar las multas, las demandas que puedes tener? Bueno, entonces es por eso que a nosotros que tenemos una empresa, un consultorio, un hospital, nos interesa tener a nuestros empleados pues bien asegurados. Básicamente era todo lo que yo quería hablar en cuanto al IMSS, porque no le aplica a todos y no quiero también ser muy técnico y muy extenso en este tema. Pero hemos llegado a la clave número 5, es un bonus y es una lección de regalo para ti. ¿Cómo hacer facturas en el SAT en cuanto a sector salud? Pero antes de continuar, ahí me escribiendo en el chat si tienes alguna duda de lo que hablamos anteriormente. ¿Tienes alguna duda? Escríbemelo. Si te gustaría aportar algo antes de continuar, ahí escríbemelo. Vale, dicen que todo bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario antes de seguir? Ya vamos a aprender a hacer nuestras facturas. ¿Te ha pasado que algún paciente te dice, oye, necesito factura, y tú le dices, ¿qué es eso, no? O no, yo no doy factura, y entonces a lo mejor se enojan o ya no regresan o algo así? Bueno, pues si es el caso, vamos a aprender a hacer nuestras facturas. Bueno, me adelanté con la pregunta. ¿Alguno de tus pacientes te ha pedido alguna vez factura? Y tú le das factura, sí, no doy factura, ¿qué contestas? En YouTube, ¿qué dicen? En YouTube va un poco más atrasada la transmisión, por eso me espero un poco más. Pues por eso vamos a aprender a hacer facturas con el SAT. Ahí dice Iván que si le han pedido facturas, Heredia, ¿alguien más? YouTube. Vale. Cuando tú quieres hacer una factura, principalmente, y lo primero que tienes que hacer es tramitar algo que se llama firma electrónica ante el SAT. Pero vamos a suponer que ya la tienes, porque, bueno, el trámite es sencillo, solo sacas cita, vas personalmente, llevas tus documentos, el acta de nacimiento, el INE, la firma electrónica te la dan. Pero vamos a suponer que ya la tenemos. ¿Qué hay que hacer principalmente? Bueno, pues vamos a entrar a la página del SAT, que es esta que estás viendo en pantalla. Y hay un cuadrito que dice otros trámites. Le vamos a dar clic. Posteriormente, hay una sección que dice facturas. Cancela y recupera tus facturas. Y ahí le vamos a dar clic. Posteriormente nos van a pedir que iniciemos sesión con nuestra firma electrónica o con el RFC y contraseña. Una vez que tú iniciaste sesión con el RFC y la contraseña, vas a jalar tus documentos y le vas a dar clic en enviar. Ya cuando estás en este portal, le vamos a dar clic aquí donde dice configuración de datos, lo estoy señalando con color anaranjado, y vamos a ver que se tarda un poco la página del SAT, es un poco lenta. Y bueno, vamos a empezar. Nos piden aquí algunos datos, que esos datos los vas a tener básicamente siempre a la mano. Te piden el régimen fiscal que tú eres. Ya hablamos de los regímenes fiscales, ¿no? En este caso, vamos a suponer que escogemos el régimen de confianza. Nos piden nuestro código postal, el tuyo, donde tú estás emitiendo la factura. La fecha de emisión casi siempre es la misma fecha en la que tú te encuentras. Y bueno, después se despliega esta pantalla para que puedas poner la forma de pago, que si fue transferencia, que si fue cheque. Y le puedes poner aquí que fue dólares o pesos mexicanos. Posteriormente vamos a llenar los datos del cliente, el RFC del cliente o del paciente, su nombre, su código postal y su régimen fiscal del paciente. Y generalmente nosotros preguntamos ¿qué uso de CFDI? Como somos médicos, muchas veces nos dicen, oye, que yo quiero que mi CFDI sea de gastos médicos o que sea de honorarios médicos, o incluso hay veces que te dicen que sea gastos en general. También hay uno que dice de incapacidad o discapacidad. Bueno, tú le vas a preguntar esta información a tu paciente y él te va a responder. Todos estos son los datos del paciente. Posteriormente vamos a agregar el producto. El producto le vamos a dar clic en agregar. Y posteriormente vamos a poner una descripción, por ejemplo, honorarios médicos. Y luego vas a poner aquí consulta médica. Y te va a desplegar una pantalla con varios conceptos y tú vas a seleccionar el que más se parezca, ¿no? En este caso, estamos seleccionando el de honorarios médicos, servicios de doctores especialistas. Luego hay una parte que es unidad de medida. La unidad de medida es cómo tú mides tu servicio. ¿Por hora
por solamente un servicio. No lo puedes medir por kilos o por gramos o por metros, ¿verdad? Un servicio no se puede medir de esa manera, pero se puede medir por hora, por día, por un lapso de tiempo o simplemente como un servicio. Entonces, en este caso, yo lo voy a medir como un servicio. Y bueno, llegamos a la parte donde te preguntan que si es objeto de impuestos. Bueno, llegas y pones que son los honorarios, la unidad de servicio y el valor, el costo del honorario que tú estás cobrando. En este caso yo le puse 800 pesos nada más como un ejemplo. Y luego te pregunta que si es objeto de impuestos. Regularmente los médicos no cobran el IVA. Por eso es que el IVA por lo general se pone como exento. Pero no siempre es así. A lo mejor hay veces que tu servicio sí causa IVA. Un ejemplo, a lo mejor una consulta psicológica, a lo mejor en algunos casos una consulta psiquiátrica, pudiera llegar a ser el caso de que cause el IVA y con ciertas características. Pero bueno, si es el caso de la mayoría de los médicos dentistas, casi siempre le ponen ahí que es exento porque no causa impuestos. Ya después de todo eso le das en guardar y vas a ver que se te agrega el producto. Si quieres agregar otro producto, le das en agregar, sigues todos los pasos y le vas a poner clic en sellar. Te va a mandar a esta página donde tú le pones tu firma electrónica y la puedes enviar. Y este es un ejemplo de una factura. Sé que el procedimiento en este momento a lo mejor es un poco, si nunca lo has hecho, a lo mejor es un poco complicado, te pierdes, pero no te preocupes, yo te voy a pasar la liga para que puedas ver la repetición de esta clase. Y bueno, si tú haces todo bien, todo correcto, pagas a tiempo tus impuestos, haces tus declaraciones, haces bien tus facturas a tus pacientes, lo más probable es que tengas un premio que se llama opinión de cumplimiento positiva con el SAT. ¿Vale? Y ya me gustaría, para ir a la parte final de la clase, me gustaría preguntarte, oye, ¿tú por qué te conectaste a esta clase? ¿Vale? A lo mejor estabas aburrido, no tenías nada que hacer. A lo mejor tienes algún problema con tu contabilidad, tus facturas, estás estresado y a lo mejor quieres tener una bonita mañana, unas bonitas noches, yéndote a dormir tranquilo porque tu contabilidad está al día. Bueno, pues ya hablamos en esta clase de las 5 herramientas más poderosas para que tú puedas tener al día tu contabilidad. Ya lo hablamos, ya lo platicamos. Tu mente ahora es más amplia. Tanto los que escucharon aquí en YouTube como los que estaban en Google Meet, ya tienes más conocimientos. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿yo cómo lo aplico? ¿Es difícil? ¿Es caro? ¿Tengo que invertir mucho tiempo? ¿Tengo que invertir mucho dinero? ¿Tengo que pagar muchos impuestos? Bueno, pues yo te voy a responder con una pregunta. A ti, médico, doctor, terapeuta, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a ser lo que eres, no? ¿Fue de la noche a la mañana? Luego saliendo de la escuela ya tenías toda la experiencia. ¿O tuviste que agarrar experiencia, empezar desde ceros? Yo te voy a responder, ¿llevar la contabilidad es difícil? Bueno, pues mira, yo soy contador, estudié en la universidad, me titulé con mención honorífica, hice una tesis así de gordota, y aún así la primera vez no pude hacer la contabilidad. Cometí errores y bueno, ¿para qué te digo? Perdimos mucho dinero. Entonces, ¿es difícil? Bueno, a veces es difícil, pero no es imposible. Si yo pude lograrlo, tú también lo puedes lograr. Y bueno, ya hablamos de las 5 claves más esenciales para que tú tengas tu contabilidad al día. Pero ahora tienes 2 caminos. Hay un primer camino que es el de seguir haciéndolo solo. Ya tienes más conocimiento. Como te dije, este curso fue gratis. En mi canal de YouTube vas a ver más cursos gratis, pero te vas a encontrar con que no hay magia. Tienes que trabajar duro, tienes que invertir mucho tiempo y lo vas a lograr porque yo lo logré, tú lo vas a lograr. Pero hay un segundo camino, que es el de que te saltas pasos, tomas atajos, usas magia, reconoces que necesitas ayuda y eliges a tu equipo de trabajo para lograr tus objetivos. Bueno, los del camino 1 van a estar solos contra el mundo, lo van a lograr porque yo lo pude lograr, ustedes lo van a poder lograr. Pero si tú eliges el camino 2,
te voy a ofrecer ayuda gratis. Te voy a regalar una sesión privada conmigo de 45 minutos, donde tú y yo vamos a hablar de todas tus dudas durante esos 45 minutos y va a ser gratis. ¿Vale? Vamos a diagnosticar la situación actual de tu hospital, de tu consultorio. Vamos a ver a dónde estás y a dónde te podemos llevar con nuestra metodología y nuestra estrategia personalizada, y esto va a ser gratis. Así como un sastre te puede ayudar a hacer un buen traje a tu medida, nosotros te vamos a ayudar a desarrollar un plan de trabajo a tu medida. Te vamos a poder mostrar un plan de acción para que puedas conseguir tus metas en tan solo 30 días. Podemos hacerlo por ti, nosotros podemos llevar tu contabilidad, podemos llevarte tus facturas, podemos hacer todo lo que tienes que del IMSS, del SAT, nosotros lo podemos hacer por ti, porque todo lo que hablamos, bueno, la verdad es que es complicado, y yo te digo, yo que soy contador, me tardé mucho en poder llegar a ser y convertirme en un experto. Ahorita, gracias a Dios, ya puedo sentirme con la confianza de poder darte una clase porque ya tengo la experiencia. Nosotros lo podemos hacer por ti y te vamos a dar una cotización muy accesible. Si a ti te interesa, adelante, lo llevamos a cabo. Pero si no te interesa, es sin compromiso. En la misma sesión nos dices que no, la sesión es gratis y de todos modos seguimos siendo amigos. Pero ojo, porque veo que ahora sí se conectaron bastantes personas, también en YouTube. Vale. Esta promoción solo es válida para los primeros 5 negocios en agendar. Entonces, pues, ¿qué esperas? Ya puedes agendar tu cita, puedes escanear el QR en camacholimon.com/cita. Si es que te interesa agendar cita y quieres tomar uno de los 5 lugares, lo puedes hacer. También te voy a pegar la liga aquí por mensaje y también la voy a pegar en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Me gustaría que vayas confirmando si es que ya tienes tu cita. Antes de continuar con la última sesión o con la última parte de esta clase. Vale. Voy a dar unos momentos para las personas que están agendando su cita de 45 minutos conmigo para aclarar todas sus dudas y diagnosticar su consultorio. Ya se fue el primer lugar, muy bien. Muchas gracias por agendar tu cita. Vale, ¿alguien más que quiera agendar una cita para tener un diagnóstico de su consultorio, de su empresa, hospital? Ya me llegó la primera notificación. Vale, también en YouTube pueden hacerlo. No pegué la liga en YouTube, la voy a pegar en YouTube. Pueden escanear el QR. Miren, ya llegó otra notificación de cita. Perfecto. Vale, y mientras siguen agendando su cita, esta cita es gratis. Es para diagnosticar tu consultorio, tu empresa y poder ayudarte a llevarla al siguiente nivel. Pues te recuerdo que esta promoción solo va a ser válida para los primeros 5 negocios en agendar. Si lo estás pensando, es probable que se te pase la oportunidad. Ha llegado el momento de las preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta, mientras ahí sigue el QR y la liga para los que quieren seguir agendando su cita. Si tienes alguna pregunta, puedes activar tu micrófono. Puedes hacerla por el chat, tanto aquí en YouTube. Vale, ¿cuál es el requisito para que una factura sea deducible? Pregunta. Pues ya hablamos, primero tienes que ver si es una erogación que es indispensable para tu negocio. Es decir, ya hablamos de qué es indispensable o de qué podría ser necesario, ¿no? Que si es un guante, herramienta. Primero tienes que ver si es necesario. Y ya después, pues pides el CFDI, ¿no? Con tu RFC, con tu domicilio fiscal,